Hola, en este video les voy a explicar un modelo matemático que nos ayuda a calcular el factor de riesgo para los casos de COVID, para los contagios de COVID-19. La finalidad de este video es que se entienda de una forma distinta y poco más clara cómo es que se da ese aumento de contagios de un día para otro que nosotros podemos ver en los informes del gobierno por televisión. Entonces, para esto nos va a ayudar este modelo matemático. Muy bien. En esta parte del pizarrón tenemos un gráfico donde estamos graficando los días en este eje y en el otro eje el número de contagios que se da por día. Como podemos apreciar en esta gráfica, nosotros tenemos para un día una determinada cantidad de contagios, para el siguiente otra determinada cantidad, y así como nos vamos moviendo en el gráfico. Otra cosa que se puede apreciar es que la cantidad de contagios a medida que avanzan los días va aumentando, se va haciendo cada vez más grande. O sea, nosotros podemos ver que la cantidad de contagios, por ejemplo, del día 2 es menor a la del día 3, la del día 4 es menor a la del día 4 es mayor a la del día 3, la del día 5 es mayor a la del día 4, la del día 6 es mayor a la del día 5. Entonces, basado en estos datos, nosotros podemos calcular la diferencia que existe entre estos días, por ejemplo, entre el día 5 y el día 6. Esa diferencia está denotada por la distancia, esta distancia que existe de este punto a este. Muy bien. Esa distancia, matemáticamente nosotros la podemos representar por delta de C5. Porque queremos saber cuál es la diferencia que hay entre el día 5 y el día 6. Ahora, ¿por qué C5? Porque el aumento de contagios se da desde el día 5 y el tiempo transcurrido entre el día 5 y el día 6 es en donde se da ese aumento de cambio, ese aumento de contagios que nosotros hemos visto en las gráficas que nos presentan en la televisión. Entonces, este delta C5 quiere decir que esto va a ser igual a calcular la diferencia o resta entre los contagios del día 6 y los del día 5. Ahora, ¿cuáles serían los contagios para el día 7? Los contagios para el día 7 están representados de esa forma y esto, al igual que en el anterior caso, va a ser la distancia que hay entre este punto y este. O sea, queremos saber cuál es la diferencia entre contagios del día 6 y el día 7. Eso quiere decir que vamos a restar esta distancia de esta. ¿Ok? Y esa diferencia también la podemos representar como delta de C6, que va a ser igual a el número de contagios del día 7 menos el número de contagios del día 6. Muy bien. Ahora, pensemos en un día cualquiera,
que no esté graficado en el pizarrón, y ese día cualquiera lo vamos a representar por un delta C sub n, que, como ya dije, la C representa el número de contagios y en este caso la N representa el día en el que se dio ese contagio, ese aumento de contagios o el número de contagios. Ahora, para poder calcular un día cualquiera de aumento de contagios, nosotros tenemos que pensar en cuáles son los factores que propician dicho aumento. Como hemos visto en la televisión, lo repiten seguido, estos factores son la higiene, que lo vamos a denotar por la letra H, salir de casa, que es una de las más conocidas, que lo vamos a denotar por la letra S. Otra es el número de contagios del día anterior. ¿Por qué el número de contagios? Cuando nosotros salimos a la calle, tenemos contacto con muchas personas y pues no tenemos el conocimiento de quién puede tener el virus, quién no, y es ahí donde vienen los contagios. Por eso, entonces, entre más personas haya sean portadoras del virus, más corremos el riesgo de contagiarnos, y también esto favorece a que el número de contagios aumente. Entonces, por eso, el número de contagios también es un factor que consideraremos. Teniendo esto claro, vamos a decir que el número de contagios para un día cualquiera va a ser igual a multiplicar H por S por Cn. ¿Ok? Ahora, siguiendo este parámetro, nosotros podemos decir que delta de C sub n va a ser igual a Cn más 1 menos Cn. Y si nosotros sustituimos esta expresión en esta igualdad de acá, nos va a decir que el número de contagios para el día de mañana menos el número de contagios del día anterior va a ser igual a H, que multiplica a S y a Cn. ¿Ok? Si nosotros despejamos el número, lo que nosotros queremos encontrar en esta expresión es el número de contagios para el día siguiente, entonces despejamos esta parte de la igualdad sumando Cn a los dos lados de la ecuación, y eso nos da como resultado que Cn más 1, o sea el número de contagios para el día siguiente, va a ser igual a el número de contagios del día anterior más nuestros factores que propician el aumento de contagios. Esta expresión la podemos factorizar y Cn más 1 va a ser igual a Cn, que va a multiplicar a 1 más Hs. Y esta expresión es la que nos va a ayudar a calcular los contagios que se van a dar para el día siguiente, el aumento en los contagios que se va a dar para el día siguiente o para un día siguiente, un día cualquiera. Ahora, esta expresión que está aquí adentro es lo que se llama el factor
de riesgo. Esta expresión, la cual la vamos a denotar por la letra D para hacer más fácil los cálculos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver cómo funciona este factor de riesgo. Para eso vamos a hacer una tabulación. Vamos a tomar que los casos del día siguiente y el factor de riesgo. Ahora, si el factor de riesgo es igual a 1, esto va a ser que igual a 1 por Cn más 1 va a ser igual a Cn. Esto quiere decir que el aumento en los contagios de COVID no va a haber aumento en los contagios de COVID. Van a ser igual al día anterior. Pero si este factor de riesgo se modifica a 2, 3, 4, esto va a decir que los contagios para el día siguiente van a ser 2 veces los contagios del día anterior, luego 3 veces el día anterior y luego 4 veces el día anterior. Ahora imaginen que este Cn vale 200, 300 o 500 y lo multiplicamos por estos números. Se convierten en números muy grandes y es ahí donde pasa lo que ya hemos visto, que los hospitales se abarrotan, las medicinas se acaban y escasea el oxígeno y otras cosas que son en este momento utilizadas para atender a los enfermos con este virus. ¿Ok? Ahora, nosotros también podemos calcular el factor de riesgo. El factor de riesgo lo vamos a calcular de esta expresión. Dijimos que el factor de riesgo, esta expresión es Cn más 1 es igual a Cn que multiplica a D. Haciendo el despeje nos va a quedar que D, o sea el factor de riesgo, va a ser igual a Cn más 1 sobre Cn. Y esta es la expresión que nos sirve para calcular el factor de riesgo. Después de haber visto el gráfico anterior, que nos muestra, nos desplazamos en el gráfico, y nos muestra los casos que hay en distintos días de lo que va de este mes. Para poder hacer la demostración del uso de estas expresiones encontradas hace un momento, vamos a utilizar estos datos que son el número de contagios para el día 18 de abril y para el día 19 de abril, para encontrar el número de contagios que se van a dar el 20 de abril. ¿Ok? Entonces, como primer paso, vamos a calcular el factor de riesgo, que es este de aquí, y vamos a tomar el número de contagios del 19 de abril, que es 2.306.910 casos positivos confirmados, y eso lo vamos a dividir entre los casos del día anterior, que son 2.305.602 casos. Haciendo esta operación nos va a dar como resultado que nuestro factor de riesgo va a ser igual a 1.1
1.005673. Este es el valor de nuestro factor de riesgo. Como siguiente paso, vamos a calcular los casos de contagio, el número de contagios de COVID que van a haber para el día 20. Y esto lo vamos a hacer ayudándonos de esta expresión que nos dice que los contagios, el número de contagios para el día de mañana va a ser igual a multiplicar el número de contagios del día anterior, o sea, del 19 de abril, que es 2.306.910 multiplicado y van a multiplicar a nuestro factor de riesgo, que es 1.005673. Después de hacer esta operación, nos dice que el número de contagios para el día 20 de abril va a ser igual a 2.308.218 casos más o contagios más. Para saber cuántos contagios hay más que ayer, lo único que tenemos que realizar es una resta, y lo que vamos a hacer es, vamos a verla acá, restar de los casos del día 20, que nos da como resultado 2.308.218 casos, menos los del día 19, que son 2.306.910. Esto nos va a dar como resultado una diferencia de 1.308 casos. Y esa es nuestra diferencia. Estos son nuestros casos para el día 20. Y esta nuestra diferencia de un día para otro. O sea, cuánto aumentó de un día para otro la cantidad de personas contagiadas. Después de haber realizado estos cálculos, lo único que puedo concluir es que este número, por más pequeño que sea con respecto a los meses anteriores de contagios de COVID que fueron más altos, no hay por qué bajar la guardia. Tenemos que seguir las indicaciones que nos dé la Secretaría de Salud, el gobierno, y por propia conciencia nosotros cuidar a nuestra familia y a los demás. Esto fue todo. Muchas gracias.